esta tercera parte de Sal y Luz del Mundo le he titulado La justicia sometida a prueba, porque ese es el énfasis que hace el capítulo 7. La justicia en la vida del creyente es sometida a prueba por los mismos creyentes. Es algo extraño que seamos sometidos a escrutinio, pero eso es lo que nos dice este pasaje. Después de que el Sermón del Monte nos habla cómo es el reino, cómo es la justicia del reino, cómo vive el creyente la justicia del reino en su propia vida, de manera que es sal y luz en el mundo. Bueno, esas acciones, esa manera de conducirse con las personas tiene que ser sometida a prueba. Ese es el reto que nos plantea el capítulo 7 de Mateo. Entonces voy a leer, me voy a regresar al versículo 1 del capítulo 7 y voy a avanzar en el capítulo 7. Entonces dice así, hermanos, y tenga paciencia, porque este pasaje cubre muchos temas muy importantes, pero vamos a ver cómo todos ellos tienen que ver ahora con la conducta del creyente ante las personas y cómo esto debe traer fruto, y ese fruto debe ser sometido a escrutinio y a prueba. Dice así, Mateo capítulo 7, versículo 1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Hemos estado hablando que la justicia del reino en la vida del creyente aplica 3 áreas principales de su vida:
su relación con el mundo, el pasaje menciona las riquezas, su relación con las personas, que es la conducta que tenemos, y es esta última parte que veremos, pero primeramente con su relación con Dios, que es lo que este pasaje aborda como adoración. Recuerdan que incluía el ayuno, el dar y la oración. Vamos ahora a hablar de esta parte que acabamos de leer. Como les dije, son varios temas, pero todos convergen en el hecho de que las pruebas que tiene el creyente cuando se conduce delante de los demás serán sometidas a prueba. Oremos. Señor, bendice la exposición de tu palabra, de manera que tú la expliques con las palabras y las intenciones que serán recibidas en los corazones, en las mentes de mis hermanos. Permite que estos próximos 25 minutos sean de transformación, de cambio, de decisión, de movilización de la voluntad, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, la primera parte del capítulo 7 completa el sermón del monte. Es decir, nos establece la verdadera justicia practicada por el creyente. Esa justicia de este nuevo reino que es de los cielos, pero ya aplicada a la vida de una persona en este mundo. Y ya dijimos, hay un énfasis sobre la adoración, que es la relación con Dios, un énfasis de la riqueza, que es la relación con el mundo, y un énfasis con la conducta del creyente con otras personas. Y en esta conducta, cuando hablamos de la conducta, vuelvo a repetir, voy a ser muy repetitivo con esto, es sometida a prueba por el mundo y eso debe ser sometida a prueba por el creyente. Y el versículo clave de esta primera parte del capítulo 7 que leímos es lo que se le conoce como la regla de oro de todas las acciones del creyente. Es decir, aquí se analizan todas las acciones que yo hago en mi vida como un universo, deben de seguir esta regla. Y es muy sencilla y es muy clara, pero a la vez no la podemos llevar a cabo por nuestro propio esfuerzo. Necesitamos la guía y el equipamiento y la misericordia de Dios para aplicar esta regla de oro que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué expectativa tienes tú de las personas que están a tu alrededor, de tus vecinos, de tu familia, de tus compañeros de trabajo? Quizá esperas que sean respetuosos, que sean responsables, que cumplan sus compromisos contigo, que sean empáticos, que sean amistosos, que sean abiertos, que sean transparentes. Bueno, esta regla de oro te pone esta responsabilidad para que todo lo que tú esperas de las personas a tu alrededor, tú lo hagas primero con ellos. Y muchas religiones en el mundo tienen algo parecido como esta regla de oro, pero en la Biblia es la única que está establecida en un sentido positivo. Es decir, no dice la Biblia: no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan así. No, así no está redactado, así no es el sentir que quiere transmitir Dios. Dice: lo que quieres que los demás hagan contigo, así hazlo tú con ellos. Entonces nos pone a los creyentes la responsabilidad de primeramente nosotros tratar a los demás y tener acciones equivalentes a las que nosotros queremos recibir de otras personas. Y esta conducta del creyente nos habla de tres cosas este pasaje, este capítulo 7. Pero es importante que tengamos claro que está la responsabilidad de nosotros hacer con los demás las acciones que nosotros queremos recibir de los demás. Es muy claro, pero necesitamos la asistencia de Dios y del Espíritu Santo para vivir así. Y vean, este versículo 2 es el que dice esta regla de oro, termina diciendo: porque esto es la ley y los profetas. Es decir, esta regla es una síntesis de todo lo que ustedes pueden leer en la ley de Moisés y en todo lo que dijeron los profetas por espacio de 600 años. Es decir, 600 años de comunicación de Dios con el hombre quedan resumidos en esto.
Y es muy sencillo: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, respeto, empatía, apertura, amistad, paciencia, así también haced vosotros con ellos. Es una cuestión muy simple que obedece a las reglas más simples de la naturaleza: causa y efecto para las relaciones con las personas. Porque esto es la ley y los profetas, es decir, esto es la totalidad del mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Y plantea tres áreas diferentes de interacción con las personas. Habla de juzgar, habla de discernir y habla de orar, lo que leímos en este pasaje. Ahora, vamos a hablar brevemente de juzgar. Ya lo hablé un poquito la semana pasada, pero a veces pensamos que el juzgar es algo que hay una contradicción en la palabra, porque en una parte Jesús dice: no juzguéis, no os hagáis jueces de otros, pero por otra parte Pablo le dice a los corintios: ¿que no hay entre su iglesia quien juzgue estos asuntos? Bueno, se refiere a cosas diferentes. Digamos que cuando Jesucristo dice no juzgues, no cuestiones los motivos ni las circunstancias por las que una persona toma tal o cual decisión. Y lo que Pablo decía: que no hay en la iglesia quien aplique justicia, discernimiento para encontrar cuál es la verdad en este asunto. Son asuntos diferentes, pero lo cierto es que como buenos cuidadores de la vida de mi hermano, sí tengo que ver su vida y entender cómo va su vida, su crecimiento, y identificar si está en un pecado, está cayendo, está fallando en algo, está errando a la meta. Pues no como juicio, pero sí como apoyo tengo que hacérselo ver. Y tengo la obligación de probar a otros, como dice este pasaje, por sus frutos. Pero yo no puedo juzgar los motivos de mi hermano, de otra persona, de un no creyente. No puedo juzgar los motivos. Algunos piensan que si no puede haber juicio, pues tampoco puede haber disciplina. Pero ya vimos que el juicio dentro de la iglesia es un juicio para discernir la verdad, para dilucidar un conflicto, y en ese sentido pues sí puede haber disciplina, porque tenemos que tratar con el pecado en forma decisiva dentro de la iglesia. Entonces, siempre que interactuamos con las personas, el juicio es un elemento muy importante y es una fuente importante de conflictos. Juzgar a los demás, cuestionar a los demás, cuestionar los motivos de los demás, eso trae mucho conflicto. Y aquí aplica la regla de oro: como queréis que los demás hagan contigo, así hacer con ustedes. Yo no quiero ser juzgado, yo no quiero ser evaluado, yo no quiero escrutinio sobre las acciones de mi vida, entonces no voy a someter a escrutinio ni a juicio las acciones de las demás personas. Dice la palabra que sí tenemos que estar al pendiente de la vida de los demás creyentes, viendo su juicio. Pero bueno, antes comenta algo un poco sobre la oración. Y lo que dice este pasaje sobre la oración, en lo personal es mi pasaje preferido de la oración de todas las escrituras, porque dice el versículo 7 que la oración está relacionada con tres acciones muy importantes. Y nosotros a veces cometemos el error de que solamente asociamos la oración a una sola acción. Porque dice el versículo 7: pedid y se os dará. A veces como creyentes ahí nos queremos quedar. Pensamos que la oración es únicamente pedir y tener la expectativa de que Dios nos va a dar. Pero este pasaje va más adelante, dice: busca y hallaréis. Entonces la oración no solamente es una petición, sino también es una búsqueda. ¿Cómo es esta búsqueda de la oración? Bueno, una búsqueda es persistente, una búsqueda es extensa, una búsqueda llega a muchos lugares, una búsqueda se prolonga en el tiempo, porque hay una promesa de que encontraremos, hallaremos, y es un recurso de la oración. Y dice en tercer lugar otro verbo, otra acción relacionada con la oración, que es llamar. Es decir,
Es eso. Si no me abren cuando toqué una vez el timbre, pues toco 2 veces y toco 3 veces. Hay un elemento de persistencia en la oración que hoy en día los creyentes, en esta época de la comida rápida y de los productos rápidos y los envíos a casa de paquetería, queremos que todo sea rápido y express. Hasta el café lo tomamos de expreso, ¿verdad? Pero la oración es todo esto: pedir, llamar y buscar. Y es algo que tienes que poner en práctica en cada momento de oración que tienes, en cada petición que le haces al Señor. Señor, te he estado llamando por este asunto, Señor. Y es como, yo lo veo como cuando te abren la puerta de una casa, te invitan a entrar a una casa, pues tú entras al recibidor, ¿no? Y ahí tienes la primera conversación y sí, adiós, muchas gracias, ya atendimos el asunto. Pero quizá después te pasan a la sala: siéntate, ándale, vamos a platicar este asunto y cómo están, etcétera. Pero la siguiente vez vas y oye, fíjate que estoy preparando unas tostadas, ¿gustas una? Pásale a la cocina. Así es este asunto, va uno llamando, va entrando, o está uno en la sala y toca: ¿puedo pasar a la cocina? Sí, claro, pásale. Es este asunto de llamar para tener acceso a los lugares donde Dios está planeando, a los lugares donde quizá por la misericordia de Dios podemos apelar a que Él cambie sus planes. Porque Dios tiene definido planes, tiene control de las cosas, pero dice la palabra de Dios que a veces se agrada de la oración de los creyentes, de manera que Él dice: bueno, lo quería hacer así, pero por misericordia a mis hijos que me gusta su actitud, que están suplicándome esto, les voy a conceder esto. Y el Señor puede cambiar a veces sus planes, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Son 3 acciones acompañados de 3 hermosas promesas, que cuando yo me estoy comunicando con Dios, Él me dará, recibiré lo que Él me va a dar, lo encontraré a Él y me abrirá la puerta para tener un mayor acceso a su presencia. ¿Por qué mencionar la oración cuando habla de mi relación con los otros? Porque obviamente cuando me abstengo de juzgar a las personas, eso me va a crear mucha ansiedad, me va a crear frustración, porque realmente estamos acostumbrados a juzgar a las personas. Cuando me refreno de esto, necesito pedirle al Señor mucha paciencia y mucho dominio propio y mucho control, y tener los pensamientos correctos, porque acuérdense que el Señor no solamente no quiere que emitamos juicio, sino no quiere que pensemos juicio. El reino vimos que el reino de los cielos también está en nuestra mente, para no cometer aquellos pecados que son visibles, sino simplemente no pensarlos ni tomarlos en cuenta en nuestra vida. A partir del versículo 15 es cuando Jesucristo habla de la prueba del creyente, de que las acciones del creyente y su actuar en el mundo tiene que ser sometido a prueba. Es decir, la sal de tus acciones para con el mundo, ¿realmente le dan sabor al mundo? ¿Realmente condimentan tu medio ambiente? ¿Realmente causan una diferencia? ¿O la luz que tú emites a tu alrededor es una luz débil, es una luz opaca, es una luz intermitente, es una luz, le llamamos lagañosa? ¿O es una luz intensa, o es una luz llamativa, o es una luz que los demás se acercan para tener claridad de lo que están viendo? Hay que evaluar esas pruebas, es lo que dicen los versículos del 15 al 23. Y hay 2 tipos de pruebas para las acciones del creyente. Y en este pasaje dice primeramente que hay una prueba del fruto espiritual. Es decir, siempre que un creyente vive la justicia del reino, va a haber una prueba que es el fruto espiritual que dan esas acciones. Es lo que dicen los versículos del 15 al 23. Y dentro de esta evaluación de las pruebas, menciona este pasaje aquellos que no cumplen con esa prueba, aquellos que no pasan la prueba, y les llama falsos profetas y falsos maestros.
Y vean, voy a leer otra vez los versículos del 15 al 20, si me acompañan ahí, capítulo 7. Y quiero que alguien mantenga así quizá con sus dedos una cuenta de cuántas veces se menciona la palabra fruto o el nombre de un fruto. Entonces dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. 9 veces se menciona la palabra fruto o el nombre de una fruta. Esto significa que es muy relevante el fruto espiritual que damos en nuestra vida con nuestras acciones. Y miren, esta palabra que se usa para fruto en este pasaje es la palabra karpos, y se refiere a un fruto arrancado, no a un fruto que apenas está verdecito, creciendo, pequeñito. No, se refiere a un fruto que ya está listo para ser arrancado o ya lo tienes tú en una canasta para ser consumido. Es decir, es un fruto útil, palpable, antojable, deseable. Es más o menos como la palabra pez y pescado. El pez anda ahí en el agua, quizá inaccesible, pero el pescado ya está listo para ponerse en la mesa. Así es esta palabra karpos, para referirse al fruto. Es muy importante el fruto en tu vida. Dios utiliza el fruto en tu vida para dar testimonio y que los no creyentes digan: verdaderamente Dios está con esta persona, verdaderamente veo algo espiritual, un resultado espiritual en la vida de esta persona. No solamente palabrerías, no solamente lo que me dice, sino veo en sus acciones un fruto que es deseable y un fruto que es útil en mi vida. Y esa es la primera prueba a la que se somete el creyente. ¿Qué fruto tienes en tu vida? Y esta es una manera de detectar a falsos creyentes o a falsos maestros, no solamente porque predican un evangelio diferente, sino porque sus frutos no son consistentes con lo que vemos en esta palabra. ¿De qué frutos hablamos? Bueno, rápidamente es muy obvio. En Gálatas 5, 22 y 23 se habla específicamente del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Es decir, en general, las acciones del creyente deben de tener estas características, deben de estar impregnadas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Ese es el fruto que tenemos que evaluar en la vida de otro y que tenemos que saber que será sometido a prueba. Recuerden, no es a juicio, es una manera de comprobar, es una manera de confirmar la fe de un creyente, que exista este buen fruto. ¿Qué otro buen fruto existe? Dice Hebreos 13, el fruto de labios. Es decir, ¿cómo hablo yo? Es decir, lo que hablo da gracia al oyente. Lo que hablo fortalece, anima al que está oyendo. Lo que yo hablo le da esperanza al que está escuchando. ¿Qué moviliza? ¿Qué sentimientos o qué emociones o qué acciones moviliza lo que yo hablo a lo largo del día? Ese es un fruto también que debemos evaluar en el creyente. Si son quejas, si es desdén, si es desprecio, lo que estamos escuchando, ese no es un buen fruto, ese no es un fruto útil. ¿Qué otro fruto? Pues una vida santa, dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una vida que se abstiene de participar en el pecado. Una vida que va poco a poco abandonando el pecado. Esa es una vida que ofrece un fruto a los demás, que ofrece evidencia de que Dios
del buen árbol da buenos frutos. De manera similar, otro fruto que esperamos en un creyente son las buenas obras, como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué interesante que asocia llevar buen fruto con conocer mejor a Dios. Por último, el fruto más importante que Dios quiere y el fruto por el cual Cristo murió en la cruz es que a través de su iglesia y el evangelismo llevemos almas a los pies de Cristo para que pongan su confianza y su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el fruto más importante que se espera en la vida del creyente. Quizá eres muy... no hablas mucho y no hay mucho fruto de tus labios. Quizá no eres muy expresivo y no se te nota mucho ni el amor, ni el gozo, ni la paciencia, ni la benignidad. Pero quizá eres bueno alcanzando las almas perdidas para Cristo. Pues ese es el fruto que puedes ofrecerle y que le debemos ofrecer al Señor, predicando su evangelio. Sin embargo, Satanás a veces nos engaña. Satanás a veces nos engaña y algunas personas piensan que son creyentes y están en Cristo, pero no tienen ninguno de estos frutos en su vida. Por eso tenemos que comprobar este fruto. Es por esto que la vida de la iglesia debe ser continua en diferentes foros, en diferentes grupos, en un campamento, en un grupo de estudio, en una reunión de miércoles, en una boda dentro de la iglesia, porque todo esto nos permite observarnos, interactuar y validar y comprobar si hay fruto útil en la vida de los creyentes. Finalmente, este pasaje dice que hay otra prueba para el creyente, para probar si la justicia del reino está siendo activa y correcta en la vida del creyente. Es la prueba de la constancia y la obediencia. Y en este pasaje Jesús empieza a hablar de dos personas que construyen sus casas. Y habla de dos hombres que construyen sus casas. Es una metáfora de vivir tu vida. Pero dice que ambos usaron el mismo material, los mismos planos, y realmente nadie podría ver la diferencia entre sus dos casas. La casa que construyó uno era bonita como las de ahorita de los fraccionamientos, que son muy parecidas o iguales, ¿no? Nadie podía decir la diferencia. Mira, Juan y Armando, qué bonitas casas tienen, bien construidas, muy bien pintadas, muy bien logradas. Pero aquí empieza la diferencia. Viene la tempestad, viene la dificultad, viene la prueba, y entonces nos damos cuenta que las dos casas no eran iguales. Y la realidad, lo que dice este pasaje, es como en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, estos hombres, cuando eligieron dónde construir su vida, uno dijo: yo busco la roca sólida, yo busco la roca inamovible, y el otro dijo: no, en la arena está bien, en la arena es fácil, en la arena no tengo que hacer cimientos profundos, no hay problema, no va a pasar nada. Pero sin embargo, una garantía de esta vida es que vamos a tener aflicciones, y de repente viene la prueba, viene el viento impetuoso, viene la lluvia, viene la inundación a nuestra vida, y entonces es el momento en el que se prueba realmente nuestra fe y nuestra condición como creyentes. Si nuestra vida se desmorona, es destruida, es dispersada, es arrastrada por la corriente, entonces no estábamos viviendo afianzados de la roca firme que es Jesucristo. Y esto es muy evidente cuando recorremos la Biblia. Nos damos cuenta que los falsos creyentes siempre caen en el tiempo de la prueba. Acuérdense de esa multitud de israelitas que, habiendo salido de Egipto,
a medio camino, después de varias jornadas de sol y de hambre y de sed, dijeron, mejor nos regresamos a Egipto. Cuando caen en la prueba y cuando caen en la tempestad, entonces flaquean y son dispersadas su intención y su fe. También muchos que se llamaban cristianos en Roma abandonaron a Pablo cuando éste estaba en la cárcel. Ya no les gustó mucho la idea de ir a platicar con Pablo, porque tenían que ir a las mazmorras de la prisión a ayudarle y a servirle y asistirle. La justicia no se basa en una iglesia o en asistir a la iglesia o en buenas obras o una buena vida, sino en Jesucristo, que murió por el creyente, y el creyente siendo siempre consciente de ese sacrificio, y que ese sacrificio tiene que traer una diferencia en su vida, de manera que la justicia del reino se manifiesta en su vida. Sin embargo, vean cómo los creyentes verdaderos permanecen fieles a pesar de la prueba que se les presente. Vemos el caso de Abraham, de Moisés, de Josué, de David, de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Pedro, y muchos otros demostraron que cuando vino la prueba y vino la dificultad, ellos seguían afianzados a la roca firme que es Jesucristo, porque habían edificado su fe y su vida sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos estas dos pruebas: la prueba del fruto en tu vida y la prueba de la constancia y la obediencia en medio de las pruebas. Y es totalmente sano y legítimo evaluar este fruto en la vida de Erasmo, en la vida de Brenda, en la vida de Licha, y que ellos evalúen también el mío. Eso es sano, eso es la convivencia de los creyentes. Eso se llama edificación. Que el Señor nos conceda ser conscientes de esto, no para que vivamos demostrándole a los demás que sí somos o que no somos, sino para realmente cuestionándonos: ¿estoy viviendo la justicia del reino en mi vida? ¿Estoy tomando en cuenta no juzgar a los demás? ¿Tengo una vida de oración activa que involucra el buscar, pedir y llamar? ¿Y soy consciente de que el Señor me va a poner en lugares donde tengo que dar fruto espiritual, manifestar gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre cuando hay dificultades? ¿O que con mis labios tengo que exclamar cosas que reflejan un fruto espiritual y la vida de Jesucristo en mi vida? Que podamos ser conscientes de eso, que eso es parte de nuestra identidad y que el Señor ya no nos capacitó para eso. No son cosas que tú tienes que tomar un curso para desarrollar, ya las tienes por el Espíritu Santo que está en ti. No seas obstáculo para que el Señor manifieste todas estas cosas y todo este fruto en tu vida. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la bendición de ver la vida de tu iglesia progresar, sea por un matrimonio, sea porque visitan los nietos de una familia querida, sea por la visita de un niño que viene por primera vez, sea por el motivo que sea. Gracias, Señor, porque avanza tu iglesia en tu conocimiento, en la exposición de tu palabra, Señor. Permítenos que seamos conscientes de esta justicia que tenemos que vivir del reino en nuestra vida, ser sal y luz del mundo, entender que cubre cada aspecto de nuestra vida, cada área de nuestra vida, y que el mundo y la iglesia esperan un fruto espiritual como resultado de que esta justicia de tu reino vive en nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta búsqueda, en esta exploración, en este recorrido de fe, creyéndote a ti, conociéndote a ti, llamando, buscando y pidiéndote a ti en oración, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.